Entonces, pues bueno, hoy nos va a tocar, me va a tocar predicar a mí. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes y, saben, creo que me equivoqué en ponerle el título a mi sermón. Yo les voy a decir cómo lo titulé. Le puse la bendición después de la prueba, porque esa era mi intención al hacer la predicación, hablar sobre la bendición. Pero ¿saben qué? Que Dios me llevó por otro lado y terminé hablando solamente de cómo enfrentar la prueba. Entonces nuestro sermón cambió. No vamos a hablar de la bendición, aunque sí vamos a tocar un poquito de ella, pero vamos a hablar acerca de las pruebas. Yo hoy quisiera que ustedes pensaran el día que les compartieron de Cristo. El día que alguien se acercó y les empezó a hablar y les empezó a decir: Cristo te ama, Él tiene un plan para ti. ¿Y qué fue lo que les dijeron? Yo no sé cómo fue con ustedes, pero en mi caso, al menos en mi época, se predicaba muy diferente a como se hace ahora. Y yo recuerdo que cuando le compartieron, realmente a la que le compartieron fue a mi mamá. Obviamente nos llevó a nosotros pues porque era la mamá y no nos quedaba a nosotros otra más que ir a donde ella nos dijera, ¿no? Entonces, yo acepté a Cristo ya después con el paso de los años asistiendo a la iglesia, pero realmente a la que le compartieron fue a mi mamá. Y yo me acuerdo que yo escuchaba lo que le decían el pastor que fue a compartirle, porque llevaron un pastor, una de mis tías, y al menos esa fue la que yo escuché. Yo no sé si antes le habrían compartido a ella, no lo recuerdo, pero al menos en esa ocasión yo recuerdo que le empezaron a hablar, le empezaron a decir: no, mira, es que Jesús puede arreglar todos tus problemas, lo cual es cierto, es que Jesús va a sanar, es que Jesús, y todo era como un mundo color de rosa. Yo recuerdo que todo lo que ese pastor en ese momento lo dijo, a lo mejor era lo que mi mamá necesitaba, definitivamente, pero le hablaba de que todo iba a estar bien, de que todas las cosas iban a mejorar y que todo iba a ser así como que, y felices por siempre, ¿no? O sea, como que el cuento de hadas. Y bueno, claro, en Cristo de alguna manera sí es así, pero no podemos negar que existe esta parte de la cual no nos hablan cuando nos están evangelizando, que son las pruebas, las luchas y las dificultades a las que nos vamos a enfrentar. Y que no van a ser nada fáciles. Estar en medio de ellas no va a ser fácil, va a ser muy, muy complicado. Así es que hoy quiero que hablemos de esta parte de lo que son las pruebas en la vida del cristiano. Y creo que el mejor ejemplo para esto, y ese es mi favorito, creo que ya se los he dicho mucho, es el pueblo de Israel en su estancia en Egipto. No puedo negar que es mi pasaje favorito, lo amo, mi corazón se llena de gozo cada vez que lo leo, y a lo mejor ustedes van a decir: ¿por qué? La hermana está loca, ¿cómo se puede gozar con eso? Saben que yo aquí veo cómo Dios va introduciéndonos a nosotros los gentiles y cómo rescata a su pueblo para dar la gracia que viene a través de Cristo. Entonces, para mí es como que el principio de muchas cosas. Yo sé que empezamos más atrás con Abraham, la promesa y todo esto, pero esta parte para mí es como ver completamente la gloria de Dios en todo su esplendor cuando abre el mar rojo, cuando hace tantos milagros. Pero bueno, hoy vamos a tomar un poquito de este pasaje para ponerlo de ejemplo. Y quiero que recordemos, lo voy a decir hacia muy grandes rasgos, que recordemos cómo es que el pueblo de Dios llega a Egipto. Ellos llegan con José. ¿Se acuerdan de esa parte? Llega el pueblo con José y se instala en Egipto porque se estaban allá muriendo de hambre. Llega la familia, no eran un pueblo, eran una familia, eran 12 hermanos con los hijitos y todo este asunto, el papá y todo eso. Y entonces llegan, se instalan en Egipto porque ahí estaba José del segundo después de Faraón, y entonces ellos llegan, ahí se instalan, viven bien padre, felices por siempre, y se quedan ahí por 400 años. En 400 años, obviamente, una familia de 12 hijos, pues crece, ¿verdad? O sea, yo lo veo en mi casa, mi mamá son 12, mi papá son 12, y no han pasado ni siquiera 100 años y ya somos un montón. Entonces, imagínense de esos 12 hijos tener otros tantos y esos otros tantos
el pueblo, fue creciendo la familia y se hizo un pueblo en Egipto. Y resulta que en lugar de seguir siendo los invitados, llegaron a ser esclavos. Llegó un momento al paso de los años en que ellos terminaron siendo esclavos y ya no invitados, ya no eran los invitados del rey, ya no eran, obviamente José murió, ya no eran los protegidos pues del administrador, ¿no? de Egipto, no, ya no eran eso, ya eran un pueblo que terminó haciendo las labores domésticas de los egipcios. Entonces se quedan ahí y permanecen por 400 años y entonces el pueblo, ya un pueblo, empiezan a orar, empiezan a clamar a Dios y Dios se acuerda de ellos de alguna manera, por decirlo así, y entonces empiezan a orar a Dios y Dios les dice, bueno, les voy a mandar a Moisés. Y entonces viene Moisés y pasa todo lo que ya sabemos en la historia, que tampoco voy a entrar en detalles, pero empiezan las plagas y que deja ir a mi pueblo y que no, y que me lo quedo, y ahí estaban, ¿no? Entre el estira y afloja entre Moisés y el faraón. Y entonces vienen las plagas, viene la salida del pueblo con engaños hacia faraón, pero sale el pueblo, pasan el Mar Rojo y Dios les abre el mar y ellos pasan bien a gusto, y cuando quieren pasar los egipcios, ¿qué pasa? Se cierran las aguas y se mueren los egipcios. Y entonces el pueblo queda del otro lado, ya en el desierto, y ahora sí, ¿cómo quedan? Quedan libres. Ya no viene nadie detrás de ellos, ya no los vienen siguiendo. Ahora sí vamos tras la promesa, que es la tierra prometida. Vámonos, ahora sí que recio. Y dijeron, agarren todas sus chivas y vámonos, ¿verdad? Ya eran libres, ya no había nadie que los persiguiera, ya no había nadie que estuviera detrás de ellos. Y entonces llegan a este desierto, pero aquí hay un problema. Ellos llegan con Egipto tatuado en su corazón, ¿verdad? Ya no sabemos la historia, no vamos a entrar mucho en detalles, pero ellos llegan con toda la cultura egipcia, con toda la ideología de Egipto, con esa ideología todavía de servidumbre, porque ellos eran los esclavos, ¿sí? No había un liderazgo, el único líder era Moisés y ahí medio líder también Aarón y María, pero nada más. Y eso porque Dios había hecho algo con ellos, porque todos los demás no. O sea, ¿por qué? Porque traían arrastrando todas las costumbres egipcias. Y entonces Dios aquí es donde quiere comenzar con ellos, quiere formarlos como una nación, quiere limpiarlos de todo lo que traían de Egipto, y llegan al desierto. ¿Y qué pasa? Ellos dicen, ya vamos a la tierra prometida. De aquí a la tierra hay un paso, ¿no? Ya estamos en corto. Pero ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo se quedaron en el desierto? 40 años. Tú dices, ay, ¿qué son 40 contra 400? Pues no es tanto. Pero 40 años. Imagínese que Dios le dijera a usted, pues te vas a quedar ahí en donde mismo, en este pedacito, dándole vueltas, por ejemplo, alrededor de su casa, 40 años y no vas a salir a ningún lado. Pues claro que te parece una eternidad, ¿no? O por ejemplo a las personas que están en la cárcel y les dicen 40 años y 10 que te digan en la cárcel, no quieres, ¿verdad? Porque pues encerrado no puedes salir, no puedes hacer nada. Hagan de cuenta que así estaba el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto. No había un arbolito, no había, ay, vámonos de día de campo no sé, al bosque. No había bosques, no había montañas, no había una ciudad. No era como que voy a ir a la tienda a comprar, no había nada. Solamente ellos y la arena, no había, y el sol, no había más. Entonces, ellos se van a pasar 40 años en este desierto, cuando ese recorrido les debió haber llevado 3 meses nada más. 3 meses, ellos podían en 3 meses haber llegado a la tierra prometida y asunto arreglado. Se aventaron 40 años. En la actualidad, estaba por ahí leyendo y había uno que decía que en auto hacías 3 días, o sea, 3 días, imagínense, 3 días para cruzar ese desierto, y ellos se aventaron 40 años. O sea, pues ¿qué hicieron? O sea, dieron vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y estuvieron 40 años. Y entonces, aquí es donde yo quiero comenzar, y quiero que abran su Biblia en Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 2. Necesito estar al pendiente del tiempo porque si no a mí se me va. Entonces, ya tenemos por ahí Deuteronomio 8 y dice así:
Y y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto se lo dice Dios al pueblo, ¿sí? El pueblo muy bien pudo haber pensado, ay, ¿por qué Moisés? Y lo vemos, ustedes pueden leerlo ahí en su Biblia, y el pueblo se quejó tantas veces y decían, mejor nos hubieras dejado en Egipto, mejor no nos hubieras sacado de allá. Y Dios les dice a ellos, ¿por qué los mantuvo 40 años? ¿Qué les dice? Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y bueno, entonces con este versículo vemos que el tiempo del pueblo de Israel en el desierto no fue un castigo, como mucha gente pudiera pensar. No fue que Dios los estuviera castigando por quejarse o que Dios los estuviera castigando por algo que hicieron. No fue así. Lo que Dios estaba haciendo, Dios necesitaba que sus corazones estuvieran limpios, que sus corazones dejaran atrás Egipto, que su mente, su corazón dejara Egipto en el pasado para poder ellos comenzar a vivir la bendición que Dios les iba a dar. Entonces, este tiempo de estos 40 años fue una prueba de Dios para poder limpiar lo que había en ellos y que como resultado ellos pudieran entrar a la tierra prometida y mantener una bendición. De esto se trata hoy nuestra predicación. Vamos a ver cómo la prueba, o cómo a través de este ejemplo podremos decir que la prueba no es un castigo, sino más bien son intencionales. La prueba tiene una intención. La prueba siempre va a tener un propósito. Dios quiere lograr algo en tu vida a través de ella. A lo mejor no lo vas a entender en el momento, no va a ser nada fácil. Por ahí dice Max Lucado, no va a ser fácil, no va a ser sin dolor, pero vas a salir de ella. La prueba no va a durar para siempre. No vivieron por siempre en el desierto el pueblo de Israel. Pasaron 40 años, sí, pero salieron y tomaron la tierra y conquistaron la tierra prometida. De ser un pueblo esclavo, terminaron peleando y terminaron ganando la tierra que había ahí. Claro, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Pero esto es de lo que hoy quiero hablarles. Acerca de cómo la prueba tiene como ciertos, podríamos decir, ciertos puntos para beneficiar nuestra vida. Y el primer punto es probar nuestra fe. Una dificultad, una situación complicada, lo primero que va a hacer es probar nuestra fe. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Lo pueden buscar en su Biblia. Yo como quiera lo voy a leer, pero ustedes lo pueden buscar por ahí. Dice Primera de Pedro: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. Por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Estás siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, basándonos en este versículo, las pruebas en nuestra vida tienen la finalidad o el propósito de probar nuestra fe. Lo que Dios quiere es saber si nuestra fe es auténtica, y a través de esta prueba nuestra fe va a ser fortalecida, va a crecer y entonces será una fe más fuerte que nos va a brindar un equilibrio y nos va a fortalecer en nuestro carácter, ¿sí? Esto es lo que va a hacer la prueba en nuestra fe. Ahora, ¿qué otra cosa va a hacer? Número 2, dice
que va a desarrollar la paciencia y la constancia. Santiago 1, desde el 3 al 4 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que nos dice la Reina Valera, pero me gustó más la Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice aquí la Traducción Viviente. Dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Esta versión me gusta porque nos habla de la constancia. Es cierto que la prueba va a desarrollar nuestra paciencia, pero también nuestra constancia. ¿Qué tan constantes somos en buscar a Dios cuando estamos en medio de la prueba? Las pruebas siempre nos van a llevar a esperar el tiempo de Dios. Así como el pueblo de Israel esperó 400 años para salir de Egipto y después 40 años para llegar a la tierra prometida, así como Abraham tuvo que esperar para ver la promesa de su descendencia, o Jacobo, Isaac, para ver cada una de las promesas que Dios les hizo, así nosotros también tenemos que esperar para que se vaya desarrollando en nosotros la constancia de buscar a Dios. Cuando estamos en una prueba, ¿qué es lo que hacemos? Apenas tienes el problema y lo primero que dices: ay, Señor, ayúdame, por favor. Señor, te pido que no sé qué. Señor, ten misericordia de mí. Y empiezas hasta a recitar todos los salmos que te sabes sabidos y por haber. Yo no sé ustedes, pero yo sí lo hago. En una ocasión estábamos de vacaciones, David y yo, en Puerto Vallarta. Y a la novedosa de mí se le ocurrió subirse a una cuatrimoto. Y yo, no, sí, yo una cuatrimoto y yo la voy a manejar sola. Y yo me sentía, no sé, o sea, ahí la Mujer Maravilla encima de una cuatrimoto. Y entonces David no quería. David me decía que no, porque era agarrar carretera. Y me dice: tú no sabes manejar una moto. O sea, dice, yo creo que no sé, a él se le figuraba que iba a chocar en la primera esquina o no sé. Yo muy valiente dije que sí, y pagamos la subida en este tour de las motos, y resulta que al final de cuentas yo no pude manejar la moto. No pude manejarla porque dejé mi bolsa en el hotel y ahí dejé mi licencia. Y para que me prestaran la moto tenía que yo presentar mi licencia de conducir. Entonces no pude subirme y solamente David manejó la moto. Entonces tuvimos que tomar, en lugar de dos motos, una, él adelante y yo iba atrás. No era la idea que yo tenía de una moto. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, porque al final lo que no nos dijeron en ese recorrido es que íbamos a subir una montaña. Subimos una de las montañas más complicadas en Puerto Vallarta. Pasábamos nosotros y había barrancos a los lados. Y yo le tengo pánico a las alturas, de verdad tengo una fobia con las alturas. Yo me subo a un techo o a una escalera y me puedo quedar arriba llorando y no me pueden hacer bajar. O sea, es muy, muy frustrante para mí las alturas. Entonces, no hubiera podido manejar esa moto, no hubiera podido. O sea, y cuando íbamos en las partes más altas y yo veía los barrancos, yo lo único que hacía era decir todos los salmos que me sabía. No podía ni siquiera orar de decirle: Dios, ayúdame. Era tanto mi miedo y yo iba tan pescada de David. David iba feliz, gritando y fascinado con la moto y con todo el recorrido en el bosque. Él era feliz porque pues, le encanta el bosque y todo eso. Y yo iba con un miedo, iba sudando frío, yo me sentía mal, sentía que me iba a desmayar, y yo lo único que podía decir era el Salmo 23. Se los juro que era el Salmo 23 y el Salmo 91. ¿Cómo me sé todo el Salmo 91? No tengo idea, hermanos, de verdad. Si ustedes me lo preguntan ahorita, me sé 1 o 2 versículos. Ese día yo lo dije completito, salía de mi boca una tras otra, porque era mi miedo. ¿Sí me explico? Era algo tan fuerte para mí que lo único que podía hacer era decir la palabra, lo que me venía a la mente. Entonces, eso es lo que pasa. Y cuando Dios nos permite pasar esas pruebas, que son cosas difíciles, yo les estoy diciendo algo que no fue, que fue pues una diversión,
Pero cuando tú estás en medio de las pruebas difíciles, donde no hayas hacia dónde seguir, esto es lo que pasa. Que lo único que puedes hacer es decir lo poco o mucho que sepas de la Biblia. Y entonces es cuando se está desarrollando esta constancia y esta paciencia de decir, yo tuve que decir, ay, tengo que esperar, tengo que llegar hasta arriba, no puedo desequilibrarme ahorita. Entonces empecé a decir los salmos, empecé a cantar. Cuando llegamos allá arriba, a la parte más alta, donde ya nos bajamos de las motos, yo casi beso el piso. O sea, yo estaba feliz de poder bajarme de la moto, de estar en un lugar seguro. Y creo yo que esto es así. La constancia se tiene que desarrollar en nosotros para mantener la bendición, para poder nosotros estar estables, estar equilibrados, y tenemos que esperar con paciencia. Y bueno, número 3 dice, para saber lo que hay en nuestro corazón. Esa es la tercera cosa para la que nos sirve la prueba, para saber lo que hay en nuestro corazón. Generalmente, cuando una persona está muy cómodo en su ambiente, no tiene problemas, se siente seguro, aunque vaya a la iglesia, si la persona va a la iglesia, pero está muy cómodo y nunca es un hombre que no tiene problemas, gradualmente se va a ir alejando de Dios. ¿Por qué? Porque está muy cómodo. Ay, bueno, voy el otro domingo. No, bueno, voy mañana. Bueno, ay, mejor. Y a lo mejor inconscientemente lo va a hacer, pero se va a ir alejando de la presencia de Dios. Un corazón que lo tiene todo, no va a buscar a Dios. Así de fácil y de simple. Un corazón que siente que lo tiene todo, no va a buscar a Dios. Y es solo a través de las pruebas que nosotros podemos voltear a buscar a Dios, que era lo que les decía ahorita. Cuando yo me vi trepada en esa moto y empecé a subir y empecé a ver uno de mis miedos más fuertes, que son las alturas, Señor, ¿dónde estás? Casi quería que bajara, me tomara así el ángel, me sacara de la moto y me pusiera en la parte más alta de la montaña. Y el problema fue que al regresar fue igual. Tenía que pasar por donde mismo. Entonces yo decía, no puede venir el helicóptero por mí y bajarme allá. O sea, no. Y entonces, cuando tu corazón lo tiene todo y no busca de Dios, y llega la prueba, ¿qué pasa? Que entonces ahí sí buscas de Dios, porque tienes miedo. Porque sabes que pueden pasar cosas que están fuera de tu control y que el único que lo puede controlar es Dios. Entonces, la prueba nos va a servir para sacar lo que hay en nuestro corazón, como lo vimos en Deuteronomio 8, en el primer versículo que leímos. Dice que te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Las pruebas van a revelar lo escondido de nuestro corazón, aquellas cosas que usted no se imaginó que había en su corazón van a salir a través de las pruebas. Es decir, cuando usted está en una prueba y vamos a suponer que alguien viene y le dice, no sé, algo que a usted le molesta y entonces usted va a reaccionar. Y usted no va a veces reaccionamos de una manera que ni siquiera sabíamos que podíamos reaccionar de esa forma o que podíamos contestar de esa manera. O vamos a decir palabras que ni siquiera pensamos en nuestros 5 sentidos que las diríamos. Yo no sé si a usted le pase, pero a mí sí. Cuando voy manejando y es un ejemplo muy simple. Cuando voy manejando y estoy enojada y se me atraviesa un taxista, les juro que luego quiero decirles hasta lo que no. Y a veces digo, ay Señor, perdóname, no debo pensar eso o no debo. ¿Por qué? Porque las pruebas van a sacar lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Aquellas emociones, sentimientos, acciones, reacciones, como usted lo quiera llamar, todo aquello que nosotros creemos que no está en nuestro corazón, porque nuestro corazón es puro, santo y limpio, la prueba lo va a sacar. Todo lo que esté en lo más profundo de nuestro corazón va a salir. Aún aquellas cosas que nunca nos habíamos imaginado, cosas que usted dice, pero ¿cómo pude decir esto? Si yo ni siquiera lo siento, ni siquiera
me siento de esa manera o ni siquiera quise decir eso, pero el enojo o la frustración o el miedo o el sentimiento que tengas en el momento que estés cruzando la prueba te van a hacer sacar y decir y hacer cosas que nunca pensaste que harías. Entonces, dice Zacarías 13:9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Así es que la prueba tiene como fin sacar lo que hay en nuestro corazón y como dice este versículo, dice que nos va a meter y a fundir como el oro es fundido y como el oro es procesado, así Dios va a procesar y a limpiar nuestro corazón a través de las pruebas. Va a limpiar todas las impurezas, todo lo malo, todas esas acciones, emociones, sentimientos, lo que usted guste y quiere imaginarse, Dios lo va a empezar a limpiar y a cambiar y a purificar a través de las pruebas. La prueba siempre va a tener como finalidad que nosotros podamos ser más como Cristo. Tenemos que recordar que nuestra meta, ¿cuál es nuestra meta? Llegar a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo. Entonces, si esa es nuestra meta, pues obviamente Dios nos va a llevar a través de procesos para poder llegar a esa meta, que es llegar a la estatura del varón perfecto. Y lo que tiene que hacer Dios es eliminar todos esos deseos egoístas, todas las distracciones que nos bloqueen de la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Eso es lo que Dios también estaba haciendo con el pueblo a través de estos 40 años. ¿Qué les dije al principio? Dios tenía que quitar ¿qué? La mentalidad de Egipto y tenía que sacar de su corazón a Egipto. Ellos seguían creyendo que Egipto era su hogar y ellos tenían que quitar ese sentimiento para que cuando llegaran a la tierra prometida pudieran sentirla como suya y pudieran sentir que ese era ahora su hogar. Entonces, esto es lo que Dios estaba trabajando con ellos, estaba purificando y sacando lo que había en su corazón. Ahora, la prueba también nos va a llevar a confiar y a depender de Dios. La prueba siempre nos va a llevar a confiar y a depender de Dios. Ese va a ser un propósito siempre en medio de todas las pruebas. Salmo 37 del 3 al 5 dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. La mayoría de las veces nosotros vamos a pasar por situaciones complicadas y generalmente cuando pasamos por esas situaciones confiamos en nosotros mismos. Nosotros pensamos, no, pues sí, yo puedo con esto. Algunos dicen, no, si tengo el dinero para solventar esta situación, por ejemplo, una enfermedad o una, no sé, cualquier enfermedad que tengas que ir al hospital y pagar en un hospital. Hay gente que dice, no, pues yo puedo y yo pago, no tengo problema porque yo puedo pagar. O no, yo soy autosuficiente y yo puedo y yo hago y yo subo y yo me puedo valer y yo puedo hacer. Y entonces confiamos tanto en nosotros mismos o en las cosas. A lo mejor es alguien que diga, no, pues mi papá me va a ayudar, mi papá va a sacar la cara por mí, mi mamá me va a dar o mi mamá va a hacer esto, mi mamá va a venir y me va a cocinar, no importa que yo no me pueda parar porque me operaron, mi mamá me va a venir a cocinar, mi mamá me va a hacer esto, mi papá va a hacer el otro, mi hermano, mi hermana. Siempre tenemos gente en la que nosotros confiamos y creemos que pueden hacer todas las cosas por nosotros. O podemos ser nosotros mismos también. Y entonces solemos poner nuestra confianza en otros, en nosotros mismos o en otras personas, pero siempre el último es Dios. El último en quien ponemos nuestra confianza es Dios. El último al que recorremos cuando tenemos un problema es Dios. ¿Sí?
cuando Él debe de ser nuestra prioridad. Él debe de ser nuestra principal ayuda o nuestro principal recurso. Lo primero que tenemos, Señor, ayúdame. Y entonces empezar a movernos. Déjame hablarle a déjame hacer esto. No significa que no vamos a pedir ayuda o vamos a pedir apoyo. No. Estamos hablando de que nuestra confianza debe estar primeramente puesta en Dios y saber que Dios va a mover los corazones de los que están a nuestro alrededor para que ellos puedan ayudarnos y apoyarnos en la situación. Así es que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que evitar, de confiar en nosotros mismos y dejar nuestra confianza en Dios. La prueba siempre va a querer que nosotros confiemos plenamente en Él y que nos acerquemos cada día más a Él para que podamos depender de su sabiduría y de los recursos que Él tiene para nosotros. Dice Proverbios 3 del 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y te mostrará cuál camino tomar. Si tú confías en Dios, si tú pones tu necesidad, tu situación en Dios, Él te va a decir qué camino tomar y hacia dónde seguir. ¿Sí? En una ocasión, en una situación muy complicada en la que estábamos en casa, David y yo no sabía qué hacer y estábamos ahí entre qué hacemos, no hacemos aquí. Y yo recuerdo que yo me puse a orar y le dije al Señor, yo quiero ir y quiero hacer lo que tú quieras, pero si tú no vas conmigo, no me muevas de donde yo estoy, que eso es algo que es bíblico, eso viene en la Biblia, ¿no? O sea, no es como que, fueron mis palabras, yo descubrí el hilo, sino yo tratando de decirle a Dios, ayúdame porque yo no puedo con esto. Y entonces yo le dije a Dios, necesito que tú nos guíes y que tú me digas qué camino tengo que tomar. Pero en el momento en que nosotros pusimos esa situación en manos de Dios, Dios contestó nuestra oración. No fue como que, ya, en el momento en que yo estaba orando, bajó un ángel y nos dijo, váyanse a la derecha. No, pero conforme fueron pasando los días, para nosotros, nuestra mente como que se fue aclarando y nuestro pensamiento fue tomando paz y fueron calmándose las cosas y entendimos y fuimos entendiendo conforme fueron avanzando los días, qué es lo que Dios quería para nosotros y hacia dónde teníamos que seguir. Entonces dice este versículo de Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu entendimiento, no quieras hacer tu voluntad. Prácticamente nos está diciendo, busca la voluntad ante todo, obviamente de Dios, y Él va a mostrarte el camino. Él va a indicarte hacia dónde tienes que seguir. Entonces, hasta esta parte de nuestra predicación, hasta aquí hemos visto 4 propósitos que tiene la prueba, que fue el primero, probar nuestra fe. El segundo, desarrollar nuestra paciencia y nuestra constancia. Tercero, saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Y como cuarto, confiar y depender de Él. Esos son los propósitos de la prueba. Pero, yo ya sé cuáles son los propósitos de la prueba. Muy bien, pastor, ya me quedaron claros, ya los entendí. Pero aún así, cuando esté en la prueba, ¿qué tengo que hacer? Qué fácil, ¿no? Es fácil decirlos, es fácil enlistarlos, es fácil escucharlos, pero ¿cómo tengo que actuar cuando estoy en la prueba? ¿Qué tengo que hacer para que estos pasos se puedan cumplir en mí y entonces puedan estar, se me fue la palabra, puedan estar listos cada punto y poder decir prueba superada? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, podemos decir varias cosas, pero una de ellas es que debemos de confiar en Dios todo el tiempo. Aun cuando nosotros creamos que Dios no va a responder la oración, aun cuando nosotros pensemos que Él está alejado de nosotros, que no está pendiente, que no sabe o que no tiene el control de las cosas, tenemos que confiar en Dios. Dice Eclesiastés 3:11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró eternidad en el corazón humano, porque aún así el ser humano no puede comprender
todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Aun cuando tú no puedas comprender lo que Dios está haciendo, tienes que confiar en Él y saber que lo que está haciendo es preparándote para recibir la bendición. El proceso, la prueba que tú estás pasando es lo que te está puliendo para poder recibir la bendición. Vuelvo con el ejemplo del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Dios los mantiene 40 años, ¿para qué? Para que pudieran entrar a la tierra prometida, dejar atrás Egipto y pudieran ahora ser una nación nueva que dependiera de ¿quién? Que dependiera de Dios. Porque ellos vieron los milagros que Dios hizo en Egipto, sí los vieron. Pero ahora también tenían el testimonio de lo que Dios había hecho en esos 40 años, que les había dado el maná, que les había sanado, que les había, en fin, todo lo que pasaron en el desierto. Todas y cada una de esas cosas ahora eran las pruebas que ellos tenían de que Dios estaba con ellos y tenían la seguridad de que eso iba a pasar. Que aun cuando llegaran a la tierra no los iba a dejar ahí solos, embarcados a media guerra, ¿no? Dios iba a estar con ellos en todo momento. Entonces, tienes que entender que aunque tú no lo veas, que aunque tú no lo entiendas, aunque tú no entiendas el alcance de lo que Dios está haciendo, Dios está ahí y te está preparando para recibir la bendición. Ahora, número 2, debes mantenerte fiel. Hablamos en uno de los puntos de las pruebas, el por qué pasan las pruebas, hablábamos de la constancia y de la paciencia. Bueno, aquí es cuando tienes que mantenerte fiel. Dice 2 de Timoteo 2:15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Mientras estás en la prueba, las cosas más difíciles, lo que van a hacer es que te van a hacer permanecer firme en la fe en Cristo. Hay veces que nosotros tendemos a alejarnos en este punto, es decir, las cosas se van poniendo más difíciles y ¿qué hacemos? No, pues es que Dios ni me oye, no, pues es que Dios no está, Dios ni me escucha. En algún momento una persona decía, él tenía, tiene, no puedo decir tiene un gran ministerio, de verdad. Cuando yo siempre que platicaba con él, yo decía, este hombre tiene un ministerio enorme, pero su ministerio ni siquiera está ejerciéndolo. ¿Por qué? Porque él dice, cada vez que yo me acerco a Dios, vienen más problemas. Entonces prefiero quedarme aquí, seguir trabajando y no ser pastor. Digo, bueno, pues está bien, es tu decisión, ¿verdad? Yo no puedo influir en su decisión. Pero estos problemas lo que van a hacer es que yo me mantenga firme y no que me aleje. Yo no debo de alejarme en este punto, debo mantenerme. Y hay un himno que a mí me gusta mucho que dice, firme hacia adelante. Es como que un himno que a mí me gusta porque siempre que tengo un problema, firmes y adelante. No importa lo que yo esté viendo, no importa que el mundo de mi alrededor se esté cayendo a pedazos, yo sigo firme y adelante porque sé en quién he creído. Entonces, aquí en este punto de la prueba es cuando tienes que mantenerte firme, aunque no lo quieras hacer, aunque quieras decir, ya no quiero ser cristiana, mejor no, mejor me quedo en mi casa. Aunque digas, ya no quiero orar, porque no quiero orar, no veo que Dios responda. Dios no contesta mi oración. Aunque tú sientas eso, aunque vengan esos pensamientos a tu cabeza, mantente firme, porque Dios está trabajando y aunque Él esté guardando silencio, Él está obrando, dice Apocalipsis. Voy a leer solamente la última parte del Apocalipsis 2:10, dice, para que seáis probados y tendréis tribulación, mas sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
Si yo me mantengo fiel, Él va a hacer las cosas que yo no puedo hacer. Él va a ayudarme a vencer la prueba que yo no puedo vencer, pero tengo que mantenerme firme. Si eres fiel, obtendrás la bendición. Si tú en el momento de la prueba haces lo que este amigo les digo, simplemente te alejas y vuelves a soltar todo, nunca vas a pasar la prueba. Siempre vas a estar en ese ciclo, dando vueltas y vueltas en el mismo punto, porque no puedes mantenerte firme y ser constante en la búsqueda de Dios. Número 3, debes mantenerte en oración. Filipenses 4, de 6 al 7 nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y díganle gracias por todo lo que Él ha hecho. Si experimentaran la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esta versión me gusta porque dice, guardará su corazón y su mente. A veces pensamos que nada más es el corazón, pero no. Nuestra mente nos juega luego un chorro de jugaditas por ahí que no vienen y que no tienen y que no son buenas para nosotros en nuestra comunión con Dios. Entonces, cuando más ores, más fuerte estarás para esperar el tiempo de Dios y para la llegada de la bendición. La oración va a ser que tu corazón y tu mente se vayan llenando de la palabra y por lo tanto tu vida va a ir cambiando. Es como en algún momento David nos hablaba acerca de una, no sé si ustedes recuerden, de una cesta que el papá le decía al niño que lo llenara de agua, que primero tenía carbón y luego lo tiró y luego le decía, ve al río y trae agua, y al niño se le salía todo el agua por la cesta, ve y otra vez trae el agua, y el niño decía, pero es que se me cae todo, o sea, se me sale del agua porque no podía llegar con el agua. Nadie le dijo que tenía que llegar con el papá con el agua, lo que el papá quería era que la cesta se limpiara, y el agua, aunque se estaba tirando, lo que estaba haciendo era limpiar la cesta que tenía carbón. Entonces, es lo que hace la oración con nosotros. Va limpiando nuestro corazón, lo va llenando de la palabra. Y cuando tienes una prueba difícil, ¿qué es lo que va a salir? Lo que está en nuestro corazón. Y entonces vamos a poder hablar la palabra. Yo les comentaba de la ida a la montaña en la cuatrimoto. ¿Qué es lo que yo decía? Lo único que podía decir eran los salmos. De verdad, era tanto mi miedo que lo único que podía decir era el Salmo 23 y el Salmo 91. Se me olvidó todo lo demás. Todos los versículos habidos y por haber que yo les pueda decir se me olvidaron. Solamente podía repetir esos dos, porque era tanto mi miedo y mi desesperación del lugar en donde me encontraba, que lo que podía decir era lo único que estaba, yo creo que guardado en mi corazón, porque el Salmo 23 me lo aprendí cuando era una niña, en una escuelita bíblica, y el Salmo me lo aprendí porque yo era muy miedosa, y entonces en las noches, obviamente tenía que dormir sola, a mí me daba mucho miedo, y me aprendí el Salmo 91. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás en medio de la prueba, lo que tú aprendiste, lo que tú leíste, eso es lo que va a salir de tu corazón. Entonces, la palabra va a llenar nuestra vida y va a irla cambiando conforme vaya pasando el tiempo. Y número 4, en este punto es no rendirse y seguirte esforzando. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Así es que no te rindas, no te rindas. Sigue orando con persistencia y cada día recuerda que después de la prueba vas a cosechar muchísimas bendiciones, como lo dice Gálatas. La prueba va a pasar y la bendición va a llegar. Tal vez va a tardar como con el pueblo de Israel 40 años, a lo mejor va a ser de un día para otro, a lo mejor va a ser en unas horas o en un instante, pero la bendición va a llegar. Dios va a obrar y Dios va a hacer las cosas más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Como todos saben, apenas
el lunes entraron al salón de abajo y estábamos en la oración y bueno, David sale y llega, total, se hace todo el asunto con la policía y esto. Y cuando llega David en la noche, o más, bueno, no en la noche, ya en la tarde a la casa, platicando él y yo le decía, David, él estaba muy preocupado y muy afanado porque el vidrio, porque no sé qué, y porque quién sabe que todo lo que había pasado. Y yo le digo, David, ¿sabes qué? Que yo le doy gracias a Dios. Le digo, porque pudo haber sido peor. Le digo, la alarma está en mi celular, porque él en el suyo trae la alarma de la casa, entonces la del salón y la de la iglesia está en mi celular. Y yo le dije a David, hay veces que yo el celular lo traigo en vibrador y no lo escucho. Imagínate que hubiéramos estado dormidos y no hubiera sido a las 7 de la mañana cuando ya estaba despierta. Le dije, hubiera sido a las 4, 3 de la mañana, donde estoy bien dormida, el sueño más profundo. Le dije, suena la alarma, yo la traigo en vibrador, no lo hubiera escuchado. Le dije, y ahora sí, te sacan todo lo que había adentro, hasta los jueguitos y las sillas se llevan. Le dije, porque a gusto hubieran hecho todo. Le dije, ¿quién le hubiera hablado a la policía? Nadie. Sin embargo, le dije, fue a las 7 de la mañana cuando estábamos en la oración, cuando yo traía el celular en la mano y al primer anuncio de la alarma, yo entro a ver las cámaras y checo y me doy cuenta. Entonces, ¿quién estuvo ahí? Dios. Dios estuvo cuidando, Dios estuvo obrando, ¿pero por qué? Porque tenemos que ser persistentes, tenemos que estar ahí, no dejar que nuestra fe desmaye y decir, ay no, ya no quiero hacerlo, ya me cansé, son tantas las pruebas, son tantas las cosas. No, mantente firme en tu creencia, en tu relación con Dios y Él va a prepararte para recibir la bendición que viene. Es un proceso. Las pruebas que nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida no van a ser inútiles, no son porque a Dios se le ocurrió, ay, bueno, ahora le voy a mandar esto a este y al otro le voy a hacer esto otro. No, no está al azar, no es algo que a Dios se le ocurrió de momento y se levantó con ganas de hacer sufrir a cierta persona. No, no, no. Dios está afirmando nuestra fe, Dios está purificándonos, Dios está preparándonos y nos está posicionando para poder recibir la bendición. Si tú no pasas ese proceso, no puedes recibir la bendición y lo peor de todo, aunque la recibieras, no vas a poder mantenerla contigo, se te va a ir. ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas para valorar lo que Dios te está dando. Entonces, ¿es difícil? Sí, sí es difícil. Sin embargo, necesitas confiar en Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que, hermano, si tú estás pasando por una prueba en este momento, recuerda esto. No estás siendo castigado. No se le ocurrió a Dios hoy levantarse y decirte, vamos a probar a Panchito, a Pedrito con esta situación, o a Juanito, o a como ustedes se gusten llamar cada persona. Dios no se levantó con ganas de castigarte o de ponerte una prueba. No. Dios te está preparando para recibir la bendición. Dios está moldeando tu vida para que puedas mantenerte y permanecer fiel para poder obtener la bendición y puedas pasar la prueba y llegar hasta el final. Aunque creas que la prueba no va a pasar, la prueba va a pasar, va a terminar y te aseguro que todo lo que tú pases va a valer la pena. Cualquier situación que tú pases va a valer la pena. Quiero comentarles algo y con esto termino. Hace varios años estuvimos nosotros en una iglesia a la cual quisimos mucho. Y en esta iglesia no les gustaba tener cultos el 24 y el día último. Siempre querían que los hiciéramos antes, porque no querían pasar ni Navidad ni el Año Nuevo en la iglesia. Y entonces en una ocasión David y yo dijimos, vamos a hacerlo, vamos a poner el culto este día.
Y tuvimos el culto el mero 24, creo que fue el 31, el 24 no, creo que fue el 31. Y no había nadie en la iglesia, solamente estábamos David y yo, una familia más, creo que Jacob por ahí, no recuerdo si estaba Jacob también, y una hermana que se llama, no voy a decir su nombre, porque después van a saber quién es, una hermana, y llevó a su esposo, el cual no era cristiano, no iba a la iglesia. Y en ese día, en ese culto, él vio la iglesia vacía, sin ser cristiano. Y él dijo, David ya lo ha contado en alguna predicación, él dijo, a partir de este domingo, yo voy a venir todos los domingos para demostrarle a los hermanos que yo puedo venir más que ellos a la iglesia, aun cuando son cristianos. Y él solito, sin saberlo, empezó a ir cada domingo y él empezó a cambiar. Empezó a ser otro, de ser una persona que bebía mucho, empezó a cambiar totalmente. La hermana oró por él, más de 25 años estuvo orando por su esposo. Y vio la bendición de ver a su esposo cada domingo, después de muchísimos años. Y yo me acuerdo que yo, cada vez que lo veía en el culto, yo lloraba y le decía a David, todo lo que hemos vivido en esta iglesia, le dije, ha valido la pena, nada más por ver cómo este hombre se ha convertido. ¿Cómo lo ha cambiado? No lo cambié yo, no lo cambió David ni una predicación de David. Fue Dios quien lo cambió. Y fue la oración y la permanencia y la constancia de su esposa en la oración para ver cómo su esposo cambió. Hasta el día de hoy él es un hombre que sigue en el camino del Señor. Entonces, aunque a ustedes les parezca que es difícil la prueba, aunque ustedes crean que no va a llegar el final va a llegar. Y va a llegar y ustedes van a decir, valió la pena haber pasado por lo que pasé para recibir lo que hoy me está dando Dios. Y entonces van a tener las herramientas para mantener su bendición y seguir adelante. Espero que esta palabra pueda ser de bendición a sus vidas como lo fue para mí. Para mí fue una bendición hacer esta predicación y terminé yéndome por otro lado como realmente tenía pensado yo hacer la predicación, porque Dios empezó a trabajar en mi corazón. Así es que espero que sea de bendición en su vida. Vamos a